Hola, bienvenidas y bienvenidos a Miradas Contemporáneas, Arte Dominicano en el Centro, el ciclo de conversatorios con críticos, curadores, historiadores del arte y artistas que organiza el Centro Cultural de España en colaboración con la Escuela de Historia y Crítica de Arte de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El encuentro de hoy es ligeramente agridulce, pues con esta entrega cerramos el ciclo de 2020 dedicado al arte dominicano. En el año 2019, Miradas Contemporáneas realizó 10 conversatorios sobre algunas de las obras más importantes del Museo del Prado. Al finalizar ese ciclo, una buena parte de nuestro público pidió una segunda serie de encuentros, pero dedicada al arte dominicano. Han sido 8 conversatorios en total, el primero de ellos presencial, ya que todavía la COVID-19 no había llegado para separarnos físicamente, y obras de Eligio Pichardo, Jaime Colson, Ramón Oviedo, Celeste Bossi Gil, Susi de Pellerano y Paul Giudicelli fueron objeto de análisis. Hoy cerramos con otro de nuestros grandes artistas, Premio Nacional de Artes Visuales, quien lamentablemente nos dejó este año, Iván Tovar. Aprovecho este momento para enviar un gran abrazo a sus familiares y de paso agradecer al Museo de Arte Moderno por permitirnos el uso con fines educativos de Justine, obra que forma parte de su colección y que ha sido la seleccionada por el crítico invitado a quien voy a presentar a continuación. Él es Olivier Baptiste Lemaire, nació en París, Francia, y reside actualmente en la República Dominicana. Realizó todos sus estudios universitarios en Francia y trabajó durante mucho tiempo en los suburbios parisinos como director de centros sociales. En los años 90 presentó su tesis de doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París sobre semiótica de la novela del Caribe hispano 1895-1950, Cuba, República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico, mención summa cum laude. Hizo estudios paralelos de ciencias de desarrollo social territorial y de historia de las relaciones internacionales en el Instituto de Ciencias Políticas de París. En el año 2011 ganó el primer premio del concurso internacional de Casa de Teatro con la obra de teatro Noche Desvaída en una parada de autobús. En la actualidad imparte clases de semiología del arte y asignaturas especializadas sobre literatura y poesía francesas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, profesor Olivier. También nos acompaña en esta sala de Zoom la artista visual y educadora Giuliani Ariza Volques, quien estudió artes plásticas en la Escuela Nacional de Artes Visuales de Santo Domingo y Bellas Artes e Ilustración en la Escuela de Diseño de Altos de Chabón. Ha participado en distintas exposiciones colectivas individuales y en el desarrollo de talleres de arte comunitario. Actualmente es artista participante del 28 concurso de arte Eduardo Alón Jiménez. Como artista en residencia ha estado en Alemania y los Estados Unidos. Fue galardonada en la 27 Bienal Nacional de Artes Visuales y es co-creadora del proyecto editorial de arte dominicano Punto. Sus obras pertenecen a colecciones privadas y públicas del país y el extranjero, y en el año 2021 tendrá 2 exposiciones individuales, una en la Alianza Francesa y la otra en el Museo Fernando Peña de Filló. Hola Giuliani, y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y como de costumbre, también está con nosotros el doctor Fidel Múnich, quien es el director de la Escuela de Historia y Crítica de Arte de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y la persona que va a introducir a ese gran artista dominicano llamado Iván Tovar. Adelante, Fidel. Buenas tardes, gracias Miguel, gracias por esta nueva invitación, por esta nueva edición, esta nueva versión de Miradas Contemporáneas, Arte Dominicano en el Centro, la última, lamentablemente, de este año 2020, de este terrible, fatídico, pero al mismo tiempo esperanzador año 2020. Espero que al próximo año haya sorpresas y novedades y que este proyecto pueda lograr tener una continuidad. Sí. El artista seleccionado este mes es, ya lo he dicho, Iván Tovar. Me alegro de tener aquí con nosotros la compañía del profesor Olivier, profesor de nuestra Escuela de Crítica e Historia del Arte, un intelectual de mucha valía en el país, y también de la joven artista visual Giuliani Ariza, premiada y comprometida en la educación artística y también en proyectos editoriales de difusión del arte contemporáneo. Sobre Iván Tovar hay que decir, trataré de ser breve. Iván Tovar nació en
en la ciudad de San Francisco de Macorís en el año 1942. Y él estudió y se graduó en la Escuela Nacional de Bellas Artes, la ENAP, antigua ENAP, que hoy se llama Escuela Nacional de Artes Visuales ENAP, ¿verdad? La EMBA, antes era la Escuela Nacional de Bellas Artes, EMBA y ahora es ENAP. Y presentó 3 exposiciones siendo estudiante en la Alianza Francesa. La primera de ellas fue en el año 1959, cuando tenía unos 17 años. En el año 1963, a los 21 años, siendo muy joven, expuso en el Palacio de Bellas Artes, antes de irse del país a conquistar al exterior, al mundo, ¿no? a conquistar el mundo y a conquistar Europa y París. Él se destacó allí desde el año 63, 64, en exposiciones colectivas e individuales, presentando artistas surrealistas y también presentando sus propias obras, no solamente en París, sino irradiando a otros lugares. Expuso en importantes galerías en Bruselas, en Madrid, en Estocolmo, también en Caracas, Venezuela, y dio a conocer su temática, su obra, sobre todo la temática que lo define a él, que es la temática surrealista. Él volvió a Santo Domingo en el año 79, durante un tiempo expuso en la Galería Ufán y en otros lugares, recibió premios, en la Galería de Arte Nader también hizo algunas exposiciones, en el Museo de Arte Moderno, luego volvió, marchó nuevamente tras algunos años de vivir en Santo Domingo, volvió a París, intentó restablecerse en el año 2002, el ambiente, no le gustó tanto el ambiente, la atmósfera parisina que encontró, entonces no era el París de los 60 y de los 70 que él vivió con pasión y en el que creó la mayor parte de su obra. Iván Tovar es, sin duda, me atrevería a decir, el que es el artista dominicano de mayor renombre internacional, obviamente, por su larga permanencia en París, Francia, pero también por la calidad, la factura, la calidad de su obra y su osada temática surrealista, como ya señalé, que trabaja con minuciosidad, con rigor, se destaca por el trabajo elaborado, un trabajo minucioso, una técnica depurada, y donde trasciende la exploración de la psiquis, de la mente, de los sueños, esa exploración de lo onírico, las formas sensuales, los colores mágicos, estos símbolos agresivos también, la relación entre los sexos, la relación entre los géneros, la misma aventura humana está presente en su obra. La obra de Tovar destaca por su estilo inconfundible, es imposible no identificar un cuadro de Tovar. Pero aparte de que está considerado el más importante surrealista dominicano, y no es el único porque hay otro, y uno de los más importantes creadores, artistas surrealistas de Latinoamérica, porque él aparece en todos los libros y enciclopedias sobre el arte surrealista que se han escrito y se han publicado, y en todas las investigaciones. Hay que señalar que también Iván Tovar descolló en el dibujo, en el grabado, en los portafolios y en las esculturas. Obviamente, donde mayor brillo, esplendor tuvo fue en la pintura. Y Iván Tovar, para mí, junto con algún grupo de, digamos, artistas como Ramón Oviedo, fallecido también, y Jorge Pineda, de los más jóvenes, forman parte de esos artistas que han logrado trascender la insularidad y proyectar su obra a nivel internacional. No son los únicos, pero son, digamos, aquellos que han logrado penetrar en otras culturas, en otros mercados, que han logrado proyectar su obra con buen éxito de público y de crítica. Él también aparece en las subastas, su obra aparece en muchas colecciones privadas, en las principales subastas internacionales, y en fin, que Iván Tovar parece sinónimo de surrealismo, aunque algunos le puedan llamar a él neosurrealista. Lamentablemente, nuestro gran artista premiado fue el artista que recibió el galardón máximo que recibe un artista plástico visual, ¿no?, en el país. En el 2019 fue seleccionado como el artista visual, recibió el Premio Nacional de Artes Visuales, Artes Plásticas, y falleció, nos dejó a mediados de abril de este año 2020. Un año que ha sido terrible para el arte en sentido general. También murió Jorge Severino, han muerto otros artistas, músicos, escritores, poetas, diseñadores
diseñadoras de moda, cineastas, actores, en fin, un año de tragedia pandémica. Pero Iván nos deja su obra importante que debe ser revisitada, que debe ser revalorada y creo que merece la atención de todos nosotros y merece este homenaje. Muchas gracias. Gracias, Fidel, por esas informaciones. Recuerden a todas las personas que nos están siguiendo en este momento que pueden hacer sus preguntas y dejar sus comentarios en el chat de YouTube o a través de Facebook Live. La semiótica, y le voy a pedir al profesor Batista que me corrija, a ver si no reprobé, la semiótica o semiología del arte nos permite entender distintas maneras de simbolización y, entre muchas otras cosas, interpretar la producción de sentido. Profesor Olivier, ¿qué podemos descubrir gracias a la semiótica, una obra erótico surrealista como Justin? Bueno, podemos descubrir, como en el caso de Iván Tovar, ¿comienzo ahora o les respondo a usted? No, puede comenzar a partir de esa pregunta. Muy bien, muy bien. Entonces, yo no voy a hacer un análisis semiótico, sería muy... El análisis semiótico es muy minucioso. Yo pensé escribir un libro sobre esta obra después que me enamoré de ella y espero que sea publicada conjuntamente por la UAS y el centro de España. Pero evidentemente yo me valgo de mis conocimientos de la semiótica, pues soy un doctorado en eso, para hacer un recorrido sucinto y me imagino que más o menos agudo de esta obra. Lo primero que hay que decir, bueno, yo podría decir, ¿por qué yo escogí esta obra? Porque yo conocí a Iván Tovar, fui muy amigo de él en el año 78. Él me acogió, era una persona sumamente humana. Yo escribía poesía surrealista en los periódicos dominicanos que dirigía Marián de Tolentino en el ITIN, y yo fui a buscarlo de una vez. Y él me integró a lo que quedaba del movimiento surrealista en París. Después yo era demasiado joven, yo salí, me integré a la vida universitaria y no lo volví a ver más. Entonces, pero evidentemente cuando Fidel me invitó aquí, yo dije, pues Iván, no, pero Iván, yo lo considero un gigante de la pintura internacional. Salió por ahí en un periódico hace 5 años cuando murió un surrealista cubano que era el último de los grandes surrealistas. Yo dije, ¿pero qué es eso? El último de los grandes surrealistas es Iván Tovar, que murió. Lo que pasa es que el país está, prescinde mucho de darse bien. Entonces, Justin, vamos a Justin. Lo primero que hay que decir de Justin es que era un libro del Marqués de Sade. Fue un libro publicado por el Marqués de Sade. El Marqués de Sade fue venerado siempre por Andrés Breton y el movimiento surrealista. Entonces, la Justin de Iván Tovar está inspirada en este libro del Marqués de Sade, donde rápidamente se trata de una joven mujer virtuosa que cae en el vicio sexual, es utilizada, etc. Marqués de Sade era una personalidad extraña, pero fue reivindicado por el surrealismo y tal vez por Iván Tovar de la misma manera porque transgredió, le dio vuelta a los valores de la época. Entonces eso es muy importante. La traza del Marqués de Sade, sobre todo de Justin, en la obra de Iván Tovar. Entonces podemos decir rápidamente que el cuadro de Iván Tovar no está conformado de 2 cuadros, como se podría creer. A la derecha un fondo amarillo, a la izquierda un fondo violáceo, sino de 2 planos. Si los vemos bien, el cuadro, abajo hay una ligera diferencia de borde que constituye los planos, pero viéndolo así, se puede decir que está puesto uno al lado del otro porque hay una transformación visual que se efectúa de la izquierda hacia la derecha. En el plano izquierdo, que es donde está acumulado el mensaje visual, el mensaje visual se constituye de manera muy diferente a un mensaje literario. Entonces no aparece de manera total Justin. En el plano izquierdo del fondo violáceo está concentrado el mensaje visual en un cuadro dentro del cuadro. Ustedes ven que hay un cuadro, una parodia de cuadro,
que está como enchufado a formas tubulares arriba. Eso es un cuadro. Entonces, ahí Iván concentra los elementos, incluso de manera magistral, los elementos que están en Justine. ¿Qué vemos ahí? Bien, vemos que Justine está representada por un seno muy hermoso, perfecto, a la derecha del cuadro. Ustedes saben que en Iván Tovar, y el seno aparece reiteradas veces, en Iván Tovar el seno es una sinécdoque visual, es decir, de la mujer. La sinécdoque visual consiste en representar la parte por el todo. Él no tiene necesidad de representar a una mujer, sino representa a la mujer visualizando una parte, que es el seno. Entonces, Justine está representada con el seno, la belleza, la sensualidad del seno. Pero ¿qué pasa? En el mismo cuadro, ahí mismo en el mismo cuadro, atraviesa el centro del cuadro una serpiente. Esa serpiente, que no tiene que ser dada como la mujer de manera entera, sino evocada, pero ahí está pintada de manera bastante clara. Aparece en muchos cuadros de Iván Tovar como el seno. Pues la serpiente, ¿qué representa la serpiente? Es la seducción. En la visión del mundo cristiana, el mal. Pero evidentemente en el cuadro de Iván Tovar es transformada en un ser, evidentemente, que acompaña de manera un poco maligna, un poco provocativa al seno de Justine. Una manera de decir lo que ha sido disociado en la cultura occidental. La famosa serpiente que sedujo a Adán y Eva, etc. Lo que ha sido disociado del ser humano aparece en el cuadro de Iván casi asociado. La cercanía visual que produce esa serpiente hace a la serpiente otro ser que el ser horrible que aparece en la iconografía cristiana. Un tercer elemento figurativo también. Nosotros estamos dentro del marco de una pintura figurativa en ese estricto plano con fondo violáceo. Aparece a la derecha dos cuernos, dos pequeños cuernos saliendo del cuadro, pero dos pequeños cuernos muy al lado del seno de Justine. Esos cuernos son cuernos de toro, ¿eh? Están también representados de manera indirecta, como sinécdoque visual. Son partes de un todo. Los cuernos son partes de la totalidad de un toro. Iván Tovar era una persona extremadamente fina, no iba a poner un toro ahí, no iba a poner a Justine, a una mujer entera, ni a una serpiente. Eso no hubiese sido muy surrealista. Entonces, ustedes ven esa alianza de esos tres elementos figurativos en un cuadro que está al interior de un cuadro, hace que el mensaje visual, el mensaje visual que se destaca ahí es el de la superación de una oposición entre la serpiente y el sexo, y la oposición entre el cuerno del toro. El toro evoca la brutalidad sexual, la virilidad dura, ¿no es verdad? Pero hay esa oposición entre la virilidad dura y el seno de esa mujer tan puro que aparece ahí, es superada también. Entonces, esos elementos son integrados a un mensaje que quiere decir simplemente que el erotismo evocado ahí va más allá del bien y del mal, como se titula un libro de Nietzsche, ¿no? Más allá de las oposiciones fuertes que se han planteado en la iconografía occidental, en donde la serpiente representa el mal y el toro, recuerden el famoso toro de Picasso en Guernica, el toro que está a la izquierda representa el mal, representa la brutalidad militar de Franco. Él no pone aviones bombardeando Guernica, pone un toro ahí, porque el toro sirve simplemente para ser matado, por eso es el mal, es la brutalidad animal. Ahí cesa de ser eso para simplemente aliarse en un erotismo provocador, fuerte, como dijo muy bien Fidel en la presentación, en donde elementos dispares existentes en la cultura y en la iconografía occidental
aparecen ahí en mezcolanza, aliados, ¿no? Porque eso es el surrealismo. El surrealismo asoció el sueño con la realidad, el bien con el mal, ¿no? Manteniendo una ética muy precisa de gran respeto al ser humano, evidentemente. Entonces, eso es lo que quiere decir ese mensaje. Ustedes ven que en todos los cuadros de Iván Tovar, y yo saco a colación un artículo que hizo Plinio Chaín, que también forma parte de la Escuela de Historia y Crítica de Arte. En todos los cuadros de Iván Tovar hay elementos que son figurativos, yo diría icónicos, es decir, que representan realidades visibles, aunque las representen parcialmente, y elementos que provienen del arte abstracto. Eso es muy importante. Hago esa pequeña, ese subrayo lo he dicho últimamente porque vamos a pasar a la parte derecha del cuadro. Yo quería decir al respecto, porque hay muchas cosas que decir, pero no puedo decir todo, que Iván Tovar, y yo creo que me lo dijo en París, tuvo mucha influencia de un gran surrealista francés que se llamaba Yves Tanguy, extraordinario pintor. Entonces, la característica principal de la pintura de Yves Tanguy es que le da una parte, valoriza de manera verdaderamente especial y autónoma, apartándose del surrealismo a eso, los elementos abstractos. Ustedes saben que el surrealismo fue la más grande expresión del arte figurativo, pero la pintura de Yves Tanguy, uno no puede distinguir mucho lo figurativo de lo abstracto. Mucha gente ha dicho, esas son piedras, esas son fósiles que circulan a borde del mar. No se sabe muy bien qué es lo que pintó, pero era bastante abstracto. Entonces, Iván Tovar no cayó en la total abstracción. Pero sí, como dice Plinio Chaín, hay esa asociación de lo abstracto y lo concreto que encontramos en ese cuadro. Entonces, como en la tradición occidental se lee de izquierda a derecha, nosotros aprendimos a leer desde pequeño de izquierda a derecha. La clave de la lectura de la totalidad del cuadro de Justin, de Iván Tovar, está en leerlo de la izquierda a derecha. Ya dijimos que a la izquierda había elementos figurativos que se pueden reconocer, una serpiente muy cercano del seno de Justin y unos cuernos que representan lo que yo le dije, un poco la vida sexual, la fuerza, mientras que a la derecha todo eso parece desaparecer. ¿Qué es lo que ocurre en realidad cuando leemos de izquierda a derecha? Cuando vamos del plano que tiene el fondo violáceo al plano que tiene el fondo más o menos amarillento, un amarillento bastante fuerte, tirando a marrón casi. Es que en el plano amarillento, en el que está más hacia adelante, si vemos los bordes de abajo, aparece una suerte de triángulo isósceles muy agudo, puntiagudo, no palabra puntiagudo, y abajo una bolita. Son elementos abstractos, ¿eh? Eso no puede corresponder directamente a cosas, seres o elementos del mundo exterior. Lo que pasa, tenemos el derecho a partir de la clave que nos da los dos cuernos de la izquierda y los otros cuadros de Iván Tovar a decir que la parte abstracta no es más que una transformación de la parte figurativa. Ese triángulo isósceles muy delgado, puntiagudo, es una transformación abstracta de los cuernos que son figurativos. Es una transformación abstracta que puede inducirnos a leerlo como un falo, el falo de un hombre, el falo de un hombre, porque eso, la pintura de Iván Tovar es una pintura extremadamente erotizada, pero extremadamente fina. Él no pinta directamente así un falo, etcétera, pero lo evoca bien. Es un elemento abstracto que es la transformación de los cuernos que están incrustados en el cuadro que está en el cuadro a la izquierda. Y la bolita que está abajo es una transformación abstracta, y aparece en muchos cuadros de Iván Tovar, del seno de Justin. Entonces,
¿qué pasa? Él pone esa forma inquietante, esa forma puntiaguda. De todas formas, la mayoría de las formas puntiagudas, y aparece mucho en todos los cuadros de Tobar, evocan el falo. Eso no hay que perderse ahí, no hay que perderse ahí. Él no pone esa cosa, eso así a lo loco. Es un surrealismo dominado, un surrealismo que le nace del automatismo que evocaba Breton, pero que después es estilizado. Entonces, ahí ustedes pueden ver que, como dicen los semiólogos o los semiotistas, hay una imagen que está orientada, que es ese saliente triángulo muy puntiagudo orientada hacia la bolita azul, que no es para nada la bolita del mundo, es una transformación abstracta de un elemento icónico y figurativo que es el seno. Entonces usted ve esa dualidad de la pintura de Iván Tobar no se da como ruptura o de manera disparatosa, se da de manera como una metamorfosis interior al cuadro. De la izquierda a la derecha hay una metamorfosis que se opera, pero no hay que perderse. Los elementos abstractos de la derecha están estrechamente vinculados a los elementos figurativos de la izquierda. Posee otro tipo de erotismo, poseen otro grado de erotismo, pero tienen que ser asociados a los elementos de la izquierda para que tengan un cierto nivel de inteligibilidad. Esa es la introducción que quería hacer. Hay mucho que decir sobre los colores también, pero dentro del marco estrecho de esta conferencia, no quería mucho abusar del tiempo de ustedes ni de los amigos televidentes, porque así hay que llamarlo ahora dentro de la nueva cultura de videoconferencia. Eso podría así decir yo sobre una introducción al cuadro Justin de Iván Tobar, que es un cuadro inspirado por la novela escandalosa, porque él fue apresado, el Marqués de Sade, cada vez que publicaba un libro lo metían preso. Le decían, pero ven acá, ¿qué es esto? Iván Tobar lo que hace es asociar elementos que en otro ámbito estaban disociados y hacer de la serpiente algo menos malo y hacer de los cuernos del todo algo menos malo, sino vincularlo a un profundo significado erótico donde no hay ni mal ni bien, lo que hay es elementos icónicos y abstractos que sugieren un grado de erotismo visual bastante agudo. Y en eso Iván Tobar fue un maestro. Yo creo que es el gran maestro de la pintura surrealista erótica, el gran maestro internacional, porque yo conozco los otros, Andrés Mason, Yves Tanguy, Camacho en Cuba, el chileno que se me olvida ahora, pero ellos no se dedicaron a hacer una pintura surrealista erótica. El gran pintor surrealista del erotismo internacional fue Iván Tobar. Yo pude conversar eso con José Pierre, que era amigo de él, el gran crítico de Iván Tobar en Francia, que falleció. Y José Pierre consideraba eso también. Lo que pasa es que las obras surrealistas, de crítica surrealista, y los escritos surrealistas, después que se murió Breton, mermaron. Así que circulaba en un círculo cerrado. El surrealismo en cierta parte fue recuperado por la publicidad, hay que decir. Entonces, verdaderamente el grupo al cual yo fui integrado por algunas semanas, algunos meses, era un grupo que se reunía en un café y tenían una publicación un poco marginal que era ilustrada por Iván Tobar. Iván Tobar era el gran pintor de ese grupo. Bien, eso es lo que yo puedo decir. Yo no leí nada de lo que escribí. Yo dije, pues yo no puedo ponerme a leer, eso se ve muy feo. Además, déjame hablar con la razón y con la pasión del cuadro de Iván Tobar. Excelente. De todos modos, mi agradecimiento porque ha sido una introducción bastante completa para poder entender muchos detalles que se nos pueden escapar de Justin. A usted no se refiere a los colores. Ahí he anotado la pregunta porque más adelante sí quiero que nos hable también un poquito de los colores. Para quienes nos están conectando en este momento, recuerden
que nuestro chat está disponible para las preguntas, tanto por aquí como por Facebook Live. Miradas Contemporáneas es un ciclo que busca precisamente tener un encuentro entre artistas consagrados, artistas reconocidos, con artistas jóvenes de gran trayectoria. Nos acompaña Juliani Ariza, y yo recuerdo cuando iniciamos estos conversatorios en el año 2019, Fidel de hecho participó en uno de esos conversatorios dedicados a una de las obras del Museo del Prado. Hacíamos siempre una misma pregunta a todos los invitados, y esa pregunta servía para entrar en calor en la conversación. Y hoy que estamos cerrando este segundo ciclo de conversatorios, yo quiero recuperar esa pregunta con Juliani. Es una pregunta muy sencilla que para mí en particular, para nosotros es muy importante. ¿Qué sensación, qué impresión te transmitió Justine cuando la viste por primera vez? Mira, me recordó mucho, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Me recordó mis tiempos mientras estudiaba en la Escuela de Artes Visuales, porque peleaba mucho internamente con la ausencia de una materia que fuese dirigida a la historia del arte dominicano. Entonces uno más bien iba conociendo a los artistas a través de los libros en la biblioteca y visitando la colección permanente del Museo de Arte Moderno. En estos días, a propósito de la invitación, y gracias por la invitación, retomé un libro de Cándido Gerón, en el que leí que describía la obra de Iván Tovar como los misterios que envuelven al hombre. Anteriormente leí algo de Janet Miller que hablaba mucho sobre los ornamentos mágicos y el mundo mágico taíno, pero coincidí más con mi percepción con lo que decía Cándido Gerón. Y mi impresión fue pensar en lo que se dialoga mucho actualmente, pensar en lo que se dialoga hoy sobre reivindicar la figura de la mujer, pero por sus acciones y su rol en una sociedad, y evitando exotizarla, sin cosificarla. Entonces, hoy se cuestionan mucho las construcciones sociales, el imaginario que se da alrededor de las imágenes, que es precisamente algo que me interesa mucho. ¿Qué aspectos de nuestro comportamiento en la esfera pública se alimenta con lo que consumimos visualmente? Entonces, en su obra se habla de erotismo, pero me hace cuestionarme al mismo tiempo con qué códigos, qué lenguajes se construye esa idea de lo erótico. Por ejemplo, en la obra Las formas fálicas masculinas, como decía el profesor, se muestran con cuernos de toro, se muestran con formas dominantes, punzantes, pero sin presentarla de manera realista, explícita, a diferencia del seno de la mujer, que no está sugerido para nada, sino que está tal cual. Está un tanto hipersexuado, que también es un tema que se toca mucho hoy, por la forma esférica que tiene el seno, muy redondeado, el pezón con este color incandescente. Y percibo una mujer que se presenta cosificada, anónima, despojada como de su identidad. No tiene identidad, no se sabe dónde proviene, qué raza tiene. Pero al final son metáforas visuales que uno va interpretando desde una percepción muy personal y que igualmente se podría dar como una dualidad, ¿no? Si la presencia de la mujer se trata de ser una víctima dominada, encapsulada en una atmósfera muy fría, o es una parte de una situación erótica de manera voluntaria, como si fuese a disposición ser una máquina para generar placer. Es un espacio onírico y al final en los sueños pueden coexistir todas las posibilidades. Se trata del universo de un hombre, de Iván Tovar, y que esto puede ser interpretado desde la manera más racional, como tan erótica, como tan poéticamente también. O sea que más o menos por ahí fue como mi percepción. Para quienes no conocen aún el trabajo de Juliani, les invito a que visiten su página, Juliani Ariza,
para que vean sus exposiciones, su trabajo, y descubran que es un artista que trabaja sobre todo texturas, los textiles, las maderas, se mueve mucho en la instalación, entre los volúmenes, entre las capas. En el año 2014 ya presentó una exposición en el Centro Cultural de España titulada Omniscienta, en la que jugaba con el silencio de las formas, con las luces, con las sombras, con las texturas. Yo te voy a invitar, a partir de lo que tú has dicho, a hacer un pequeño ejercicio. Si yo intentase llevar a Justin a ese mundo matérico de Juliani Ariza, a ese mundo en el que tú normalmente trabajas, en el que te mueves, ¿cuáles serían esos materiales que te sugiere la obra? Mira, yo trabajé mucho la escultura blanda, la escultura textil, abordando las esculturas y la instalación. Y precisamente esas formas que se suspenden desde esa estructura horizontal recta, ese cuadro donde se encuentra el seno, la relaciono también con algunas obras que en su mayoría he desarrollado suspendidas desde el techo. De su obra siempre me llamó mucho la atención lo voluptuoso de la forma, y que aún siendo algo bidimensional, te sugiere algo totalmente contrario, sino como esa tridimensionalidad. Y también por esos colores, el uso de cómo usa el óleo de manera muy plana, difuminada, lo veo como si fuesen formas creadas con medios digitales, con medios muy, muy contemporáneos, como si fuese un render 3D. Pero en relación a mi obra, principalmente me la imagino como una escultura blanda, con materiales y fibras del textil. Muy bien. Antes de pasar con las preguntas del público, me gustaría que brevemente compartieras con nosotros los temas y formatos que vas a presentar para 2021. Si estás explorando con nuevos materiales, si estás explorando también con nuevas temáticas, tú participas, eres una de las artistas como mencionaba en la introducción, del 28 concurso de arte Eduardo León Jiménez. Si brevemente nos puedes decir qué está haciendo en este momento y qué vamos a ver de Juliani en el año 2021. Bueno, realmente esas exposiciones individuales, que ojalá sean el año que viene, fueron canceladas a raíz de la pandemia. Estaban pautadas para final de este año y principios en enero del año que viene. Ya van a ser pospuestas durante transcurra el 2021. Estoy muy enfocada también con la producción, ya finalizando la pieza del Centro León, del concurso de arte Eduardo León Jiménez, ya con la entrega final. Y sí, precisamente rompí un poquito con los materiales que había utilizado anteriormente. Estoy trabajando medio bidimensional, pintura, pero también con lo tridimensional, con la cerámica. Así que en cuanto a material hay como un giro, pero sí persisto con las fibras. Habrán unas piezas ya para las exposiciones individuales que tienen unos tapices de tejido, y va a ser como una exposición multidisciplinar en la que van a ver tanto pinturas como figuras tridimensionales realizadas con diversos materiales muy propios de la materialidad taína. Perfecto. Esperemos que 2021 nos permita, así creo que toda la comunidad artística está deseando eso, que sí. nos volvamos a tener encuentros presenciales, que podamos vernos de cerca. Yo quiero pasar a preguntas-respuestas. Creo que nuestro público está un poco tímido, pero de todos modos, yo tengo dos preguntas para el profesor. Una, que la dejó al final, que tiene que ver con el tema de los colores, que sí me gustaría que nos hablara brevemente del color, de la paleta de colores y los colores que utiliza Iván Tovar en Justin. Y sobre todo también otra información que entiendo que es importante, es que sepamos en qué momento de la producción artística de Iván Tovar se ubica esta obra en especial. Me parece que tiene el micrófono apagado, profesor. Sí, un movimiento. Sí. Ahora sí. Justin pertenece a las obras ulteriores de Iván Tovar. Pero en Iván Tovar
no se puede hablar de un antes ni un después en su fase surrealista. Iván Tovar, como todo gran artista, obedece a obsesiones continuas. La gran obsesión de Iván Tovar, obsesión en el sentido creativo, cuidado, y artístico de la palabra, fue el erotismo y la decomposición del erotismo en medio del cuadro, no de manera como dijo Yulisa, ella lo dijo muy bien, no de manera realista para una mujer, un hombre en cueros, no, de manera bastante fina, con un estilo propio. La noción de estilo muy importante para comprender el aporte de Iván Tovar al surrealismo. Ustedes vieron, Dalí hizo parodia de erotismo, porque Dalí finalmente se mofó, se burló de todo un poco, hacía parodia de erotismo. Otros pintores evocaron al erotismo, André Masson, etc. Pero quien más se adentró en eso fue Iván Tovar. Entonces no hay un después, no hay una etapa final, una etapa... Yo vi, cuando yo fui a la casa de Iván Tovar, a su taller, él vivía en el Chinatown, en los años 70, en el Chinatown, en París, en un apartamento elevado que ustedes veían todo París, y en un apartamento taller, especialmente concebido para los artistas. Él me hizo visitar su taller, era el mismo tipo de obra. Se podría decir que Iván Tovar hizo variaciones sobre un tema. Entonces, ahí, ¿qué pasa con el tema erótico? Hay metamorfosis. En el mismo cuadro de Iván Tovar ahí hay una metamorfosis del ala izquierda, es decir, el cuadro con el fondo violáceo, que se transforma en abstracto en la parte derecha. Entonces, en el historial de los cuadros de Iván Tovar es la misma cosa. No digo que pinta lo mismo, si hay metamorfosis, hay que leerlo de manera muy fina. Hay elementos abstractos, como dijo Plinio Chaín, un artículo en Hoy Digital, y hay elementos claramente figurativos que hay que dilucidar. Pero Iván Tovar fue fiel a sí mismo. No hay como en otros pintores una fase cubista, una fase surrealista, una fase realista, no hay nada de eso. Hay Iván Tovar, no fue monotemático, pero sí el 95% de su temática es erótica. Lo digo bien, de su temática visual, no hay una temática. Iván Tovar también hizo poesía, buenos poemas de Iván Tovar, que van más o menos por el mismo, que poseen el mismo perfil. Eso es lo que yo puedo decir, pero no hay un Iván Tovar antes, después, que son diferentes. Y con respecto al color, profesor, con respecto al color, que fue un tema que nos dejó con interés de saber un poquito más. Bueno, los colores que utiliza ahí como fondo Iván Tovar son muy diferentes a lo que utiliza en otros cuadros. Ustedes saben, el violáceo, entonces yo había escrito algo sobre el violáceo, pero yo preferí no hablarlo. El violáceo en la tradición cristiana es un símbolo de duelo. Pues recuerden, a Cristo se le pone una túnica violácea a la escultura de Cristo en la iglesia en Semana Santa, antes de desvelarlo para el Domingo Santo. Pero para nada, después vi que el violáceo era el color donde se aliaba la masculinidad y la feminidad. Entonces yo dije, a lo mejor, mire, Iván Tovar, a pesar de que era un hombre humilde, es decir, parco de palabra, él no se lanzaba en grandes discursos, y que era pintor, poseía una gran cultura, una gran cultura poética, una gran cultura en general, era un hombre leído. Entonces es posible que ahí el violáceo que está en el fondo de su cuadro simbolizara esa alianza de lo masculino y lo femenino. Eso es importante. Y el amarillo es el resplendor de la luz, un esplendor de la luz que viene a iluminar un poco sus elementos abstractos, que es ese triángulo isósceles deformado y puntiagudo, y esa bolita que está abajo, que son variaciones abstractas de los elementos figurativos que están en el cuadro de la izquierda. Pero habría que profundizar más sobre los colores, porque ahí es que se pierde mucha gente en los colores. Un color no simboliza lo que dice
lo que dicen muchos teóricos. No están condenados a simbolizar una cosa, sino uno estuviese condenado a decir la misma cosa. El color hay que leerlo en el contexto del cuadro. En el contexto de ese cuadro, ese color dice lo que acabo de decir, pero en otro contexto, el color violeta y el color amarillo un poco saturado, semisaturado, no quiere decir lo que dijo Iván Tovar ahí. Hay una gran libertad, sobre todo en los pintores surrealistas, la utilización del color. Nos llega una pregunta por... Sí, quisiera señalar algo a propósito de los comentarios de ambos que nos parecen pertinentes. El fondo, la inspiración, ya la mencionó antes, la mencionó Olivier en su intervención, del cuadro de Iván Tovar en Justin, la novela de Marqués de Sade, ¿no? Una novela de final del siglo XVIII, 1780 y tanto, que tuvo varias reediciones, sí, y que fue censurada, ¿no?, en su tiempo, ¿no? Hay que ver, el Marqués de Sade fue víctima de su tiempo, un escritor perseguido, censurado, encarcelado en su tiempo y objeto de muchas lecturas, incluso hasta el día de hoy. Hay múltiples lecturas sobre la obra de Sade y sobre esta obra, Justin, cuyo subtítulo es Justin o los infortunios de la virtud, porque es la historia, a propósito de lo figurativo y lo abstracto, entre la aparente pasividad y pureza femenina y la agresividad masculina, porque sí, toda la obra de Iván con estos garfios, estos símbolos fálicos, hay mucha agresividad, hay mucha violencia sexual, erótica como metáfora incluso, pero también de la relación humana, de la relación entre el hombre y mujer, entre los sexos, y la humanidad como tal, ¿no? Es una obra que hay que leer de nuevo, lo orírico, lo erótico, todo está fundido ahí. Pero sí hay mucha fuerza dramática y hay mucha violencia también en esto, pero en el sentido, la violencia como metáfora. Es que en la historia de Justina, la novela, es de una joven virtuosa que trata de mantener, con escasa inteligencia, una muchacha virtuosa pero poco inteligente, que trata de mantener su integridad en una sociedad decadente, corrompida, y que por eso es castigada, por los viciosos, por los libertinos. Hay quienes, precisamente, los libertinos de la sociedad, y entonces la cuestión es, bueno, ¿vale la pena mantener la virtud en ese mundo en donde lo que se recompensa es el vicio, como hoy la corrupción se premia, por ejemplo, y no la integridad y la honestidad? Son cuestiones que tienen que ver con la ética de su tiempo, de ahí que eso de algún modo esté presente en el cuadro. Creo que la referencia, porque Iván Tovar era un hombre de una cultura literaria, de cultura filosófica también está. El cuadro tiene que ver con todo esto, ¿no? La referencia a la obra literaria del Marqués de Sade. Y esa relación entre el vicio y virtud también habría que ver, ¿no? La mujer que trata de mantener su virtud, o sea, su valor, quiero decir, su integridad como ser, pero que en una sociedad es forzada a prostituirse, denigrada, es maltratada, y en una sociedad donde los libertinos se salen con la suya. Y hay quienes leen erróneamente la obra de Sade como una justificación, una apología del sadomasoquismo o una justificación del libertino. No, Sade hace una crítica filosófica del libertinaje, ¿no? O del libertinismo, si vale la pena. Lo que pasa es que ha habido una lectura un tanto burguesa, tradicional, conservadora, que lo ha presentado Sade el degenerado, ¿no? Sade el perverso, Sade el sádico, ¿no? Sade el libertino, Sade el abusador de mujeres y todo, cuando simplemente con su fantasía, con sus obsesiones, sacó todo eso que precisamente había en la sociedad de su tiempo. No sé si Olivier tiene que decir. A mí me parece muy, muy interesante este diálogo intertextual que establece entre la literatura y el arte, entre la literatura, la filosofía y el arte en ese cuadro, ¿no? También, que es una lectura posible. Aparte de que toda la obra de Iván Tovar es susceptible de una lectura psicoanalítica, simbólica, estructuralista y todo esto. Recuerdo, por ejemplo, a Barthes, la lectura de Roland Barthes, de la obra de Sade, por ejemplo. Una nueva perspectiva, ¿no? Y todo esto de algún modo está presente en este universo que es un universo obsesivo en el sentido creativo, en el sentido del imaginario, ¿no? Sí, Olivier, no va a aportar nada más. Paso a una pregunta que tenemos del público. Sí.
Perfecto. No sé si será posible responder esta pregunta, pero de todas formas, a ver, Ernesto Torres, quien nos está siguiendo por YouTube, nos dice, saludos, me gustaría saber si es posible determinar por la fecha y por el momento en que se realiza la obra, el estado sentimental del artista. No, yo no creo. Esa obra puede haber sido concebida en los años 60, como en los años 70 o 80. No hay variaciones sensibles en los decenios de creatividad de Iván Tovar, no hay variaciones posibles en cuanto al estilo, yo no creo. Iván Tovar fue fiel a la dimensión erótica de la vida. Sus cuadros se parecen mucho entre ellos, pero también una gran creatividad, no son una copia los unos de los otros. Este cuadro fue posterior a la fase parisina, fue pintado aquí en la República Dominicana, pero no podemos deducir de eso que hay un gran cambio. Yo quería decir algunas cosas sobre lo que acaba de decir Fidel. Sí, en el cuadro, por la cercanía de los elementos figurativos, los cuernos del toro, la serpiente y el seno, Iván Tovar, como buen surrealista, y eso se puede leer en el manifiesto surrealista de André Breton, supera la dicotomía entre el vicio y la virtud, entre la realidad y el ensueño, entre el bien y el mal, y pone a cohabitar esos elementos para decir que se puede superar esas oposiciones en un grado de erotismo superior, sin que, ahí yo pongo bien el acento, sin que en ningún momento Iván Tovar, como los otros surrealistas, suscriban a la violencia simbólica. Eso es, yo no creo. La superan, esos elementos ahí. Si hubieran puesto un toro, si hubieran puesto una serpiente venimosa, así como en la iconografía cristiana, que en el cristianismo la serpiente era, se podría hacer una lectura así. Por ejemplo, la cabeza del toro que pone Picasso en su principal cuadro, Guernica, a la izquierda, es símbolo de la violencia, pero los cuernos ahí del toro ya demistifican el toro como unidad violenta, lo ponen como un falo, como un símbolo fálico desprovisto de esa violencia. Es muy importante. Los surrealistas hacían una lectura de segundo nivel del Marqués de Sade. No hacían del Marqués de Sade un apologeta de la violencia contra las mujeres ni contra nadie. A segundo nivel, es literatura lo que hacía el Marqués de Sade. O sea, una visión que vaya más allá de lo literal. Era lo que querían dar los surrealistas, adhiriendo al Marqués de Sade póstumamente a su estética, ¿no, verdad? Entonces, en Iván Tovar está esa cuestión, esa alianza que hacía de la antigua dicotomía André Breton. André Breton, su realismo tenía que acabar con eso, el bien, el mal, el sueño y la realidad. Por eso se llama surrealismo, un grado superior de realidad, porque los elementos que aparecen en la civilización cristiana como opuestos aparecen en el mensaje visual de Iván Tovar como justapuesto, aliado armoniosamente. La serpiente que aparece ahí no es la serpiente cristiana, señores, es la seducción, es un ser animal que simplemente está provisto de seducción, pero no de esa seducción maligna del cristianismo. Pero la serpiente es astucia también, ¿no? Sí. Claro. Yo quería decir simplemente para quien preguntó sobre el estado sentimental del momento, o emocional, o de ánimo, no sé qué, pero como dato biográfico, olvidé decir que Iván Tovar estuvo casado con la destacada actriz dominicana María Castillo, quien fue la persona que anunció su deceso al público. Sí. Todos sabemos quién es María Castillo, una de nuestras grandes actrices, ¿no? Una gran amiga. 2 años de matrimonio. Giuliani, no sé si quieres, antes de ya pasar a la parte final, hacer un comentario, aportar algo, también Fidel. Este es un momentito para que... ¿Y Giuliani, si quiere completar? Exactamente, si quieres, Giuliani, decir algo, no sé. No, es muy interesante el vínculo literario con su obra, realmente. Márquez de Sade se conoce precisamente por eso del tema erótico.
Y nada, fue un dato que me llamaba mucho la atención, esta interacción, como complementar mi percepción con Claro. ustedes, con un trasfondo bien académico, y creo que le encuentro súper bien en ese sentido. Pero quisiera hacer una pregunta, Yulisa. Juliani. A Giuliani. No, lo que pasa es que Yo estamos con Justin y con Giuliani, J. Sí. No, mi nombre. Yo quisiera hacer una pregunta, porque el surrealismo se ha desvanecido, se ha desvanecido, hay otras estéticas, etcétera. ¿Le pareció bien? Sí, una pregunta simple. ¿Le pareció bien la estética de Iván Tovar? ¿Le pareció bien ese cuadro? ¿Qué efecto le produjo? Más allá de lo que uno teorice. Bueno, quizás le gustan otros cuadros más. Quizás es probable que Claro. Hay tantos. Sí, bueno, hablé un poquito de eso, como citándolo con temas que ahora mismo en la obra en las obras artísticas se tocan como temas sociales y como retomando cosas que se habían invisibilizado en ese tiempo de Iván Tovar, por ejemplo, en los 60, 70. Su obra yo la observaba muchísimo cuando era estudiante, porque me llamaba mucho la atención Paul Gudicelli, artistas que trabajaron como un poquito más la abstracción y el surrealismo. Pero su obra uno la ve y uno la siente actual, porque es pictórica, pero te transmite también una multidisciplinaridad. O sea, puede ser una instalación, como puede ser una escenografía, como puede ser una escultura. Entonces, en ese sentido, los colores también. Y como decía ahorita, la relaciono mucho con lo digital. O sea, la factura de cómo él trabajó las piezas, las formas, es como si fuese un diseño digital, muy actual. Así es. Color extraordinario. La concepción de color en Iván Tovar es surrealista. Entonces, el último de los surrealistas, ¿no? El último de los surrealistas, y no como dice la prensa, porque yo consulté la prensa, el periódico El País, que fue fulanito de Tanga en 2014. Mentira. No. El último surrealista genial de América Latina, por lo menos, que murió, fue Iván Tovar. Así es. Un gran pintor internacional, no solamente un gran pintor dominicano. Yo ahí lo defiendo. Lo que pasa en esto... Y que mantuvo su estilo. Mantuvo no. este lenguaje surrealista durante... Sí. Así es. Pues fiel a sí mismo. Olivier, lo que pasa con esto es que nosotros, como sociedad y como Estado, no difundimos nuestro gran arte y nuestro pequeño arte. Y no hay políticas públicas de difusión internacional de los grandes artistas, ni de los artistas emergentes, ni nada. Entonces, por eso, un cable internacional sale, o un fallecido, un gran artista plástico cubano como el último surrealista, porque no se conocen a los dominicanos. Entonces, es un problema de estrategia de Estado y de la sociedad también. Es un tema que como país tenemos... sin duda, de presencia en el mundo y de políticas públicas hacia el exterior del mundo. Yo quería decir algo, porque además las personas que apreciaban a Iván Tovar, los últimos surrealistas genuinos franceses que yo conocí, que me lo presentó, Joseph Pierre, que fue el gran crítico francés, el gran especialista francés, hizo su tesis sobre el surrealismo, falleció hace ya tiempo. Entonces, él no podía decir nada, pues ya estaba fallecido. Otra persona que apreciaba mucho Iván Tovar, que era un surrealista genuino francés, poeta, crítico, todo eso, fue Jean-Michel Goyer. Falleció también. Entonces, en Francia nadie podía decir, mira, Iván Tovar fue uno de los últimos surrealistas, todo artista comprendido, poeta, historiador y todo eso, que falleció. Entonces, no había nadie de su generación que pudiera decir, mire, Iván Tovar, en Francia, yo digo, Iván Tovar, porque fallecieron ellos también. Es decir, no estamos ante el desvanecimiento físico del último surrealismo, que fue el surrealismo que siguió a André Breton. Yo conocí a la persona que dejó a André Breton como encargado del surrealismo, que sabía que él había dicho, se acabó el surrealismo, pues yo voy a dejar a alguien que se ocupe de esto. John Schussler, André Schussler, tenía un nombre un poco germánico que me lo presentó Iván Tovar también. Entonces, toda esa gente se fallecieron y al fallecer, Iván Tovar fallece casi solo, por lo menos en Francia, y se dicen cosas
cosas absurdas en la prensa hispánica, porque la República Dominicana, como dice Fidel, no ha tenido una política de difusión de sus artistas, que los artistas plásticos dominicanos son tan buenos y tan grandes como Eso es cierto. en cualquier parte del mundo. Eso es cierto, absolutamente cierto, pero no tenemos la difusión. Profesor Ni Olivier, los jóvenes lo tienen, problema de debilidad. Yo espero que ese libro que usted está preparando y que surge, que nace a raíz precisamente de este contacto con Justin, de verdad podamos verlo. Sí. Ya tenemos con la memoria claro. Es la memoria de Iván Tovar. Hay que plantarla, la memoria de Iván Tovar. Quedan sus cuadros, está su esposa, que yo conozco también, hace mucho no la veo, María Castillo. Están los libros que se han escrito en Francia, donde lo citan a él, pero yo creo que vale la pena escribir una obra sobre Justin. Voy a escribir una obra, me comprometo públicamente de adelante. Usted me va a ayudar a publicarla. Esperamos leerla. Julián, yo creo que debemos mencionar antes, al mes de muertos. Yo sé que estamos contra el tiempo. Insisto, que no basta una hora. El centro, vamos a pedirle media hora más. Porque usted me dijo ayer por favor, señores. Te lo mencioné, ¿se acuerda? Al director Oyamburu que nos dé media hora más, porque que en una hora se va rápido, como una... Lo sucede con el diálogo. Solo un dato que vi. Perdón, sí, hay que plantearlo, eso de 5 a 6 y media. Media hora más, por favor, media hora más. No, que en mayo, al poco más del mes y medio de fallecido Iván Tovar en Santo Domingo, creo que fue una clínica, falleció 13, 14 de abril. Recuerdo porque mi hermana mayor cumpleaños el 13 de abril. Pues en la famosa Galería Sotheby's subastó un cuadro de Iván Tovar en $250,000, $250,000. Eso salió en un cable de prensa. Justo en mayo fue esto. Eso como dato para que vean, ¿no?, del valor de la obra. Y no recuerdo ahora el nombre del cuadro, pero eso lo informó el curador Abel Peralta Agüero. Sí. Bueno, ahora sí, Giuliani, Fidel, profesor Olivier, de verdad que muchísimas gracias por esta hora, que a Fidel siempre se hace corto, siempre se reclama de Fidel, con Miradas Contemporáneas. Vamos a hacer todo lo posible de en algún momento que tengamos otro encuentro, que sea extenderlo un poquito más. Yo antes de despedirnos, también quiero aprovechar para darle las gracias a todos ustedes que están ahí, porque este ha sido un año muy complicado, ha sido un año muy difícil, como les comentaba al principio, para el arte. Y gracias por habernos acompañado todos estos meses, por las preguntas, por los comentarios. De manera muy especial al cuerpo docente de la Escuela de Historia y Crítica de Arte de la UAS y a los críticos que nos han acompañado. Odalis Pérez, Plinio Chaín, Elena Litvinenko, Anitza Gutiérrez, Paula Gómez, Yulisa Rivera, Albacelis Acosta, Fernando Berroa y Olivier Batista Lemer. También tengo que agradecer a los diseñadores, artistas, coreógrafas, curadores, que también nos acompañaron para ofrecer esa mirada contemporánea tan importante para este diálogo. Vanessa Languasco, Joel Martín, Awilda Polanco, Omar García Angurria, Laura Castro, Joel Butler y, por supuesto, a Giuliani Ariza. Fidel, ¿quieres decir unas palabras en nombre de la escuela y la Facultad de Arte? En nombre de la Escuela de Miradas Contemporáneas 2020. Gracias, en nombre de la Escuela de Crítica e Historia del Arte, queremos agradecer al Centro Cultural de España por haber aceptado nuestra propuesta del proyecto común, de la colaboración, como yo le digo, la alianza estratégica, en este proyecto dentro del ciclo Miradas Contemporáneas titulado Arte Dominicano en el Centro, para dar a conocer lo mejor o parte de lo mejor del arte dominicano moderno y contemporáneo a nuestro público, a nuestra sociedad, a través de comentarios en conversatorios de nuestros docentes y también artistas visuales y creadores jóvenes de nuestro país. Esperamos ojalá que este proyecto continúe con una segunda parte. Estamos pensando en artistas más recientes que ya no están con nosotros, y algunos sí, cuyas obras podrían ser objeto de estudio, de comentario, de análisis en una segunda parte conversatoria para 2021, pero es una decisión ya del Centro Cultural de España en Santo Domingo. Nosotros hacemos la invitación, hacemos la propuesta abierta, y la pelota está en la cancha de ustedes, ¿no? Para el próximo año, pues podríamos continuar con otras obras, otros autores y con nuestros docentes y otros artistas también de las jóvenes generaciones. Pero me parece que es muy importante para el fortalecimiento de nuestra identidad
cultural, de nuestro sentimiento, de nuestro arraigo, nuestra pertenencia, para la difusión del arte y la cultura dominicana y de nosotros, lo que somos y lo que queremos ser como nación, como seres, como colectividad y como ciudadanos. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Fidel. Ojalá que 2021 nos permita estar de cerca nuevamente, compartiendo estas miradas y compartiendo arte. Así que tengan una feliz tarde y nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. A todos. Y gracias al público por apoyarnos siempre, claro. Sí. Sin duda.